Cuba está realmente conmocionada con tal cual, una conmoción social, política, que ha tenido ya ribetes importantes y que, nos ha llegado claramente la información y qué mejor que directamente ponernos en contacto con la isla y allí encontrarnos en esta hora y ya saludando y agradeciéndole mucho la atención y habernos atendido Alfredo Martínez. Alfredo Martínez es periodista cubano. Te saludamos desde aquí, Hola, desde Patagonia, FM Patagonia Andina, desde la Patagonia Argentina, aquí en el Bolsón, Macarena y Roberto. Buenos días, Alfredo, gracias por atendernos. Hola, Ahí va. Alfredo. gracias por la invitación Ah, a ustedes y es un placer estar en este espacio contando un poco cómo está la isla. Bien. bueno, justamente, ¿no? De tantos entredichos que llegan a veces a través de fuentes poco fidedignas al territorio directamente, como es el caso suyo, Alfredo. Queríamos saber qué había estado pasando en los últimos días en primera persona, ¿no? ¿Cómo podemos introducir este tema desde la propia isla? Bueno, como bien saben, el 11 de julio se dieron una serie de manifestaciones en la isla y se ha venido de alguna manera desarrollando otras manifestaciones de menor cantidad de personas, pero igual siguen personas saliendo y protestando por sus derechos. Ayer mismo existió una en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, donde fue violentamente reprimida. Esa fue la de ayer. Hay muchos testimonios de las personas que están como desaparecidas, que llegan a una lista de 400 personas ahora mismo. No se saben dónde están, no hay registro legal sobre las personas que se encuentran, no se sabe en qué estación de la policía están y estamos en pleno desespero. Muchas de las familias hoy en día están tratando de averiguar dónde se encuentran sus familiares y realmente es decepcionante la gestión que se ha hecho con esos desaparecidos. Tengo entendido de que en esos testimonios de algunas personas que han sido escarceladas, la violencia no solo llegó a la gente que estaba en las manifestaciones, sino también dentro de las mismas cárceles están existiendo ejemplos de evidencia, de violencia, que realmente nos tiene muy preocupados porque no sabemos cómo defendernos ante eso y aquí el sistema legal es un poco, para los cubanos es un poco traicionero porque no podemos poner una figura legal que pueda representarlo en estos momentos y se nos complica un poco. Pero bueno, en eso estamos. Alfredo, ¿cómo se originaron las protestas? Esto fue a partir de un clima social ya muy complicado, que habrá tenido que ver un desabastecimiento, las largas colas para adquirir cualquier elemento, o se sumó algo más que digamos que encendió la mecha, por decir así. Bueno, realmente la situación del COVID y el embargo estadounidense afectan a la isla de manera directa, eso está claro, no podemos negarnos a esa situación, pero hay que también tener cierta claridad respecto a las peticiones y las consignas que ahí se dijeron en todas las manifestaciones. O sea, no solamente se pedía que se mejorara el abastecimiento de los medicamentos y las medicinas, sino también consignas claras como libertad, abajo la dictadura, y necesitamos que eso llegue a todas las esferas posibles y a todos los medios posibles, porque no es solamente la carencia que existe, sino que también los cubanos necesitamos libertades políticas, necesitamos libertades al disenso, y en este gobierno obviamente no lo tenemos. Y resulta que de eso va muchas de las manifestaciones, la gente está perdiendo el miedo. Aquí disentir políticamente conlleva a que vas a estar perseguido por las fuerzas policiales, por la policía política, pero se lo digo por experiencia propia, a mí me han perseguido políticamente, me han pasado cosas que nunca pensé que me pasarían, pero me han pasado por solamente decir la verdad ante los medios y en fin. Y resulta que ahora, antes éramos como pequeños grupos, no sé, 100, 200 personas que dicen Ah, políticamente lo que estaba pasando no tiene precedente porque es una manifestación, la más grande en más de 60 años. ¿Me Alfredo, oye? sí, estamos. Como tenemos un pequeño delay, tenemos que aguardar ahí unos segundos para la comunicación.
A propósito, Alfredo, de todos estos reclamos, este año se hablaba, ¿no?, de que se habían implementado algunas medidas que algunos justamente calificaban de tardías, pero ¿cómo ha sido el 2021 después de un año por lo menos de pandemia y con todavía el embargo de Estados Unidos? ¿Ha habido algún cambio en específico que detonara, digamos, estas manifestaciones, o hay algún tipo también de expectativa sobre que finalmente puedan hacerse otro tipo de cambios que beneficien al pueblo cubano? Bueno, respecto a las manifestaciones, creo que fue de manera muy espontánea. No vamos a pensar de que esto fue algo elaborado. Ellos en la televisión cubana acusan de que responde a una agencia injerencista por parte del gobierno estadounidense. Y hay que dejar claro que las manifestaciones, donde el primer lugar donde pasaron fue en San Antonio de los Baños. Eso es un municipio que queda en la provincia de Artemisa, en La Habana, o sea, alrededor de La Habana. Y eso fue de manera espontánea. La gente reclamó sus derechos y eso se replicó a lo largo del país en toda la región. Las medidas que están adoptando ahora realmente para nosotros son decepcionantes, porque por ejemplo miércoles fue que Díaz-Canel decidió quitar la política arancelaria sobre medicamentos, aseo y alimentos. O sea, ahora todas las personas hasta diciembre pueden traer, que le permita la aerolínea. O sea, antes no se podía traer de esa manera y nosotros nos quedamos como impactados porque ese tipo de medidas se tenían que haber tomado desde el inicio de la pandemia. O sea, ahora como ve que existe un descontento en el pueblo, es que él toma la medida. Es como una reacción a lo que ha sucedido. Y nosotros no queremos eso, no queremos ese tipo de migajas, eso está claro, no queremos ese tipo de ayuda en estos momentos, porque eso lo tenía que haber tomado y lo tenía que haber pensado anteriormente. Resulta que también algunas de las personas que han sido detenidas las están acusando con medidas legales muy fuertes y severas. O sea, están de alguna manera, ellos están diciendo de que fue de manera violenta las manifestaciones, y muchas de las manifestaciones que se muestran en el internet han sido de manera pacífica y los están procesar. O sea, las medidas cautelares que se están poniendo son de marca mayor, y estamos muy asustados con lo que pueda pasar con eso, y realmente no sabemos cómo vamos a abordar el tema, pero tengo entendido que hay una serie de organizaciones de madres que están con los hijos o familiares detenidos que quieren hacer otra manifestación en contra de esto, y estamos viendo cómo evoluciona esta idea. Alfredo, y ante esa falta de representación legal que mencionabas al principio, y justamente con lo que recién contás y la coordinación en la misma isla, ¿pueden llegar a tener algún tipo de coordinación, de asesoramiento de otras organizaciones sociales, comunitarias o de derechos humanos para hacer frente a esto? Sí, recientemente hay varias organizaciones internacionales que están desde hace rato observando el caso de Cuba. No es que el caso de Cuba ahora tenga una relevancia, sino que anteriormente se han llevado un análisis sobre la violación de derechos humanos en la isla. Muchas organizaciones como Prisoner Defender, Amnistía Internacional, Human Rights Watch están pendientes a lo que está sucediendo en estos momentos. O sea, de hecho, Prisoner Defender presentó ante la ONU, ante Michelle Bachelet, que se para respecto a los desaparecidos, y bueno, se ha pronunciado. Pero bueno, sí existen otras organizaciones, como por ejemplo Cubalex, que es una organización radicada en Estados Unidos, que brinda asesoría legal a todos los cubanos en situaciones de violación de derechos humanos. Y en esas organizaciones están brindando también un servicio de legalidad. Lo que pasa es que ellos no tienen una representación fuerte en Cuba, porque ninguna está radicada en Cuba. Pero bueno, todo se hace online y ellos son los que preparan los habeas corpus para los desaparecidos. Ahora la iglesia, tengo entendido que está brindando un servicio de acompañamiento a los familiares de las personas que están desaparecidas. Y son pequeños mecanismos que se están estableciendo para de alguna manera guiar a las personas y a los familiares ante esta situación. Estamos dialogando con Alfredo Martínez, es periodista cubano desde allí, desde la misma
Cuba, brindando este panorama en forma directa de los acontecimientos que se están suscitando allí. Pero Alfredo, queríamos una visión más abarcativa, inclusive histórica, un poco más atrás, y había cuenta de tu accionar profesional y de tus propias experiencias. Claramente indicabas hace minutos que has sido perseguido y también complicada justamente el ejercicio seguramente de la profesión. ¿Cómo se llega, cómo está, más allá de justamente tantos años de bloqueo a la isla, una situación económica complicada, muy complicada, sumada a la pandemia? ¿Puede ser que hay toda una nueva generación o generaciones que quizás en principio puedan haber acompañado a la revolución, digamos, en manera estructural, y que últimamente se esté evidenciando ya otra situación, lo cual complica justamente esa adhesión? Mire, respecto a la situación generacional, mire, yo le voy a hablar desde mi experiencia. Yo tengo 29 años, yo nací en pleno periodo especial. Yo no tengo ningún compromiso con el proyecto político revolucionario, porque cuando yo llegué a este mundo, ya el proyecto revolucionario estaba totalmente fallido. O sea, ubíquese que era la caída del muro de Berlín, el periodo especial. O sea, yo nací en plena situación económica del país, y vi todos los fallos políticos que tiene, porque obviamente esto es una dictadura con un poder militar que está filtrado a través de todas las instituciones del país. Eso es así, eso no tiene otro análisis. Pero bueno, más allá de este proyecto revolucionario, las generaciones anteriores a mí de alguna manera tenían un compromiso, en algún punto pensaron que podían cambiarlo, y que de alguna vez pusieron toda su confianza en de que eso funcionara. Pero mi generación, la generación de los jóvenes hoy en día, no tiene ese compromiso, y analiza y tienen como de alguna manera la visión clara de que eso es un proyecto fallido, y muchos de los jóvenes están saliendo hoy en día en esas manifestaciones a protestar por todos sus derechos que han sido totalmente arrebatados. Disentir, como le explicaba anteriormente, políticamente es un peligro aquí en Cuba. O sea, yo trabajar para un medio independiente significa que voy a estar perseguido por la seguridad del Estado. A mí me han detenido ya 4 veces. En las últimas, también formo parte de un grupo de artistas, intelectuales y periodistas que se llama 27N, que surgió a raíz de una manifestación que se hizo frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre del año pasado. Y eso ha tenido otras complicaciones. Ha tenido, por ejemplo, una campaña de difamación de todos los miembros de ese grupo en plena televisión nacional. Y nosotros en esa manifestación exigimos un canal de diálogo con la institución y con diferentes instituciones, y ese canal de diálogo se nos fue negado. Eso es una experiencia que nosotros acumulamos de alguna manera, porque sabemos que el diálogo con las instituciones no está funcionando, y ellos, como en respuesta, crean una campaña de difamación a las personas que piden el diálogo, y nos acusan de mercenarios, de gusanos, ya frases ya caducas que en algún momento tuvieron un sentido en la revolución, pero hoy en día ya parece irrisorio, y realmente nos parece absurdo que sigan repitiendo consignas que ya no tienen ningún valor político o ningún valor sentimental. Vaya. Entonces, hemos sido en descrédito, y sabemos que el diálogo no funciona. Por tanto, hay muchas de las personas que están saliendo a las calles hoy con la noción de que el diálogo no va a funcionar, y que creo que lo más correcto es una protesta de alguna manera pacífica, cosa que ellos no toman en serio, porque siguen, como le explicaba, en un universo paralelo. Toda la situación de las manifestaciones, dicen que son menos personas de las que son, siguen planteando el discurso de que es financiado por un gobierno como el gobierno estadounidense, y cosas que no son así, son mentiras totalmente. Pero bueno, eso va cambiando en el discurso del pueblo. O sea, ya la gente está viendo que están mintiendo, porque el pueblo tiene la visión de lo que sucedió. O sea, por supuesto, en las redes sociales, donde existe una mayor libertad que en la televisión, la gente está subiendo constantemente los videos de la represión de las fuerzas policiales, que ha sido de una manera increíble. Alfredo, justamente te queríamos preguntar, por un lado vemos, sí, ¿no? Con las dificultades que tienen igualmente para retransmitir por lo caro que es internet, pero que llegan los videos de la gente que se está manifestando, pero por otro también se ha constatado las fake news, estas noticias falsas que se difunden. Bueno, queríamos consultarte si para vos justamente había noticias falsas, si había algún interés en
también, digamos, o extranjero, de algún tipo, ¿no? Porque estas noticias, digamos, no salen de la nada, pero bueno, cómo analizaban estas personas, los manifestantes y el pueblo, la tergiversación de las fotos o los videos en los medios, o la misma ya creación de noticias que no tienen que ver con lo que estaba pasando. Sí, mire, nosotros tenemos muchas teorías respecto a eso. Por supuesto que las fake news se desatan en cualquier proceso de estallido social. Eso es muy común, no solamente en el proceso cubano, sino en todos los procesos de estallido. Pero lo que pasa es lo siguiente, tenemos teorías también de que puede ser la misma seguridad del Estado que crea esas falsas noticias para dar descrédito a lo que está sucediendo. Eso es muy probable, lo han hecho anteriormente. Y puede ser que sí, de alguna manera la gente en medio del desespero de alguna manera quiere crear un efecto de masividad y salen noticias que no nos ayudan. Pero lo que pasa es que los periodistas independientes, o sea, están dedicados a corroborar. Exactamente, son la televisión nacional, donde no tenemos derecho a réplica, sino también hay muchos periódicos dedicados a eso, muchos periodistas que están tratando de trabajar en los bulos de la fake news. Ahora, pasa que se nos hace muy difícil de alguna manera darle un descrédito a esa fake news porque los cortes tecnológicos han sido masivos. O sea, desde el domingo hasta el miércoles estuvimos 3 días sin internet, de alguna manera por decisión del gobierno. Y se nos hace muy difícil trabajar sin internet porque no tenemos otra manera de corroborar ni de alguna manera de comunicarnos de alguna manera masiva, si podemos poner de alguna manera que alguien aporte más datos sobre la noticia, y eso se nos imposibilita. Claro, porque igual ellos tienen el control de toda la información. Por lo menos igualmente te contamos, acá ha llegado la foto también de una multitud en la costa de una playa que está acompañada del texto que sugiere que la playa está ubicada en Cuba, justamente con protestas, ¿no? Digamos, algo que no le convendría al gobierno. Entonces nos preguntábamos de dónde podían surgir estas malas intenciones, porque de hecho era la avenida 26 de Julio en Alejandría, en Egipto, durante las protestas de 2011, y se difundía como si correspondiera a las protestas de Cuba. Sí, eso ya le expliqué, eso puede ser perfectamente una maniobra de la seguridad del Estado o de la policía política para desacreditar a los medios independientes. Pero además, esas fotos que no salieron de medios independientes, salieron de perfiles de usuarios de Facebook o de Twitter que están compartiendo esa información, pero no sabemos si los perfiles son de verdad una persona que existe o un bot creado por ellos o un falso perfil, que eso es muy común. Nosotros le tenemos el nombre para eso, le decimos ciberclaria, que constantemente están haciendo ese tipo de trabajo, o sea, y además bajo un ataque constante sobre las personas que disienten políticamente. Y pueden ser perfectamente agentes de la seguridad del Estado. Y regando esa información en internet, después lo sacan por el noticiero diciendo que son falsas noticias. Claro. Y queda en descrédito el pueblo, no solamente los medios, sino el pueblo. Es un mecanismo ya bien conocido por nosotros, nos ha pasado anteriormente, entonces imagínense. Sí. Alfredo, bueno, más allá de justamente ¿cuál es la situación, si quiere, previa a estas últimas protestas y toda esta situación social con referencia al COVID? ¿Cómo está la pandemia allí? ¿Hay un programa de vacunación? ¿Se sabe, se adquiere vacunas el Estado cubano? ¿Cómo hay producción de vacunas? ¿Cómo viene? Bien, Cuba tiene ahora mismo 5 candidatos vacunales y dicen ellos que tienen una vacuna aprobada. Pero lo que pasa es que con esa vacuna, que le están probando masivamente, solamente está aprobada por organizaciones de Cuba, sobre la medicina en Cuba, pero no tiene ninguna aprobación internacional. Entonces para mí es como un experimento realmente de lo que está sucediendo. Respecto al COVID, es la peor crisis sanitaria que existe. O sea, en estos momentos la ciudad de Matanzas y otras ciudades están colapsadas. Médicamente no hay camas para atender a todas las personas que están enfermas, la gente está durmiendo en los pasillos y muchas personas han muerto. Lamentablemente, creo que Cuba está ahora mismo en la mayor, es el país con mayor índice en América ahora mismo, y realmente es crítica la situación que hay con el COVID.
Pero pasan también cosas absurdas que en medio de esta crisis sanitaria, ellos convocan a una manifestación organizada para firmarse revolucionariamente. Es lo mismo que una manifestación salga de manera espontánea, como sucedió el 11 de julio, por un reclamo que el pueblo quiere dar, a que ellos, el gobierno, organice una manifestación de reafirmación revolucionaria. O sea, es absurdo, gastando ahí miles de recursos como gasolina, transporte, y ciudades con matanzas no tienen gasolina para mover a sus ambulancias. Ese tipo de cosas que hay que analizar. ¿Entiendes? Ellos quieren mantener una imagen de que todo está bien y por detrás estamos en pleno caos. Respecto a la situación de las personas que están de alguna manera llevando a cabo todo el trabajo de la información, los periodistas, los activistas por los derechos humanos, muchos de esas personas están sitiadas. Sitiado significa que yo no puedo, ahora mismo yo tengo una patrulla debajo de mi casa, llevo 4 días así, sin poder salir de mi casa, sin poder salir de reporte. Se ubica, o sea, yo llevo 4 días con una patrulla, 24/24, en los bajos de mi casa, sí. Terrible. Bajo de mi poder salir, o sea, a nada. Entonces, eso es muy común, eso es algo que ellos han hecho, o sea, eso es que sea nuevo, o sea, eso le sucede a muchos de los activistas políticos y muchos de los periodistas independientes, que cuando hay una especie de fecha simbólica o cuando hay algo que está sucediendo, lo sitian para que no se pueda propagar la información. Entonces, nada, ahora mismo es lo que está sucediendo con muchas personas y nada, estamos en ese punto, pero igual no vamos a parar de hacer nuestro trabajo y no vamos a parar de disentir. Eso hay que tenerlo claro. Y de sacar la información verdadera a través de las redes sociales, aunque ellos nos pongan en la peor posición posible. Alfredo, y para ya terminar, ¿no? Antes de despedirte, te queremos consultar justamente con todo este grupo, digamos, con el que estás militando, con los que realizan estas movilizaciones, se debate, se discute con algunas dificultades, obviamente, como las que mencionás, pero ¿cuál es el proyecto político en el que creen justamente? Mire, yo formo parte de ese movimiento, que es más bien un movimiento cívico, lo que le hablé del 27N. Hay otros movimientos, o sea, de oposición clásica, como un PACU, Cuba Decide, que de alguna manera no tienen definido un proyecto político, y eso es una carencia que tienen, pero realmente ellos están enfocados en terminar la situación represiva y el gobierno abusador que tiene sobre Cuba, para luego forjar un proyecto político, porque de ninguna manera vamos a forjar un proyecto político mientras que estemos todas las personas sitiadas o de alguna manera bajo una presión de la policía política. No se puede crear de esa manera. Tendría que acabarse el gobierno y que de alguna manera a lo mejor otro país extranjero asuma momentáneamente el gobierno, que eso ha sucedido, se firman tratados en otros países, y luego después nosotros propondemos ideas políticas. Tenemos muchas ideas de lo que queremos, pero realmente como proyecto político no existe uno donde nos definamos. Entonces, creo que también sería importante de alguna manera potenciar y avivar que la ciudadanía, o sea, tiene los gobiernos se deben a la ciudadanía, eso está claro, no la ciudadanía al gobierno. Y creo que muchos del trabajo de lo que estamos haciendo, por ejemplo, por parte del 27N, es empoderando a la ciudadanía a comprender los mecanismos que existen, tanto legales como ciudadanos, o sea, para respetar los derechos que se tienen y para de alguna manera, por ejemplo, nosotros lanzamos hace poco una campaña de la dimisión del ministro de Cultura, porque el 27 de enero le dio un manotazo a uno de los periodistas nuestros, y exige eso en cualquier país del mundo. Un ministro hace eso y al otro día dimite, y en este no pasa, o sea, no pasa. Y lanzamos una campaña para lanzar una queja a través de la ciudadanía, a través de las instituciones legales, para que el ministro dimitiera, y de alguna manera estamos haciendo conciencia sobre las fuerzas y los requisitos y los medios legales que tenemos para hacer valer nuestros deseos. De eso va la idea de empoderar a la ciudadanía. Bien, Alfredo, te agradecemos mucho todos estos minutos que, bueno, ya has tomado claramente, ameritaba en esta comunicación
desde allí, desde La Habana. Vamos a estar en contacto en un tiempito pronto, también a ver si nos puedas reportar cómo sigue la situación. Y en principio, claramente te mandamos un abrazo, porque, bueno, y ojalá puedas estar con más tranquilidad, sin esta presión y con la posibilidad de ejercer tus derechos como corresponde en todo momento, ¿eh? Así que, bueno. Hasta la próxima, gracias. Sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Alfredo Martínez, desde La Habana, periodista de allí, bueno, en este panorama realmente allí impactante que nos ha ido relatando en esto que estábamos viendo y que ya lo veníamos charlando el viernes pasado, ¿no? Una situación realmente que está pasando la isla, la gente, la ciudadanía cubana muy complicada, bueno, aquí está con la expresión ya que se da de la gente, y bueno, en este caso con un contexto social y político muy complejo también, históricamente hablando, de la isla. Alfredo comenzó, ¿no?, diciendo y enfatizando la relación directa del COVID y el embargo de Estados Unidos con la isla, bueno, que también influían en la situación actual, pero luego desglosaba justamente el tipo de limitaciones que tienen como ciudadanos, a lo que él y tanta gente más se ha opuesto y ha militado desde que tiene uso de razón, ¿no? Porque también sí, claro. Esto no empezó hace una semana, no, claramente. Tal cual, absolutamente. Claro. Ahora, quedan también un montón de cuestiones en las que profundizar, como justamente las relevancias económicas que tiene el embargo o las relevancias políticos-sociales también que tendría un nuevo proyecto político, ya que tienen la opinión más que formada y están en contra de la Revolución Cubana, justamente por qué proyecto militan, siendo que él decía, por ejemplo, lo del ministro que no dimitió después de algo tremendo que pasó, y bueno, lo cierto es que en las democracias tampoco nada funciona perfectamente. No estoy justificando para nada una dictadura en ningún nivel, pero es justamente ese espacio de debate, me parece, el que Alfredo también añoraba en el reclamo que tenía justamente por sus libertades y en el que necesitan construir algo que no sea, bueno, este sistema que conocen hace 60 años, ¿no? Claro. Y bueno, indudablemente con errores muy fuertes que estaría cometiendo el gobierno, y estableciéndose ya en un estado represivo, de acuerdo manifestado, fuerte, y tampoco de desechar de ninguna manera esta cuco que se ejerce de la posibilidad de una intervención. De hecho, Estados Unidos ha intervenido y ha pretendido una intervención permanente, y eso también debe tener que estar en juego a la hora de la política en general, ¿no? Así que bueno. Seguimos intercambiando ideas al respecto, reflexiones, está claro todo muy fresco de acuerdo al testimonio de Alfredo, así que vamos a seguir profundizando y procesando todo lo que dijo.